Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es su servidor, una vez más, Marcos Ávila, y el día de hoy voy a hablarles de la música de Dios. La música. La música no es algo amoral o algo que usted pueda calificar si está bien o está mal, si le gusta o no le gusta. La música es una inspiración del espíritu. Es la expresión, es lo que uno siente. La música se clasifica en tres ramas: la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía es el conjunto de notas musicales en un sonido sucesivo. Es la idea musical. La melodía es la que ministra el espíritu. La Biblia dice que cuando el rey David tocaba con el arpa, los espíritus inmundos que venían de parte de Dios y atormentaban a Saúl se iban. Pero no era David, no era el arpa, sino que David tenía el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ministraba a David y era el que ministraba a Saúl, y los demonios se iban. Los salmos que están en la Biblia, la base es la melodía. Todos los salmos de David son melódicos. Las alabanzas, los himnos, los, las adoraciones, los cánticos son melódicos. En la melodía y la armonía y equilibrio se tienen que sujetar a la melodía. Si la armonía y el equilibrio no se sujetan a la melodía, entonces hay un desenfreno, hay un descuido, hay un desorden, y Dios no se mueve en el desorden. Dios se mueve en el orden. Las alabanzas de Dios deben ser melódicos. Entonces, tiene que haber una disposición entre el hombre y el Espíritu Santo. El hombre debe obedecer al Espíritu Santo, ponerse de acuerdo, y con la práctica, porque David practicaba, le dedicaba tiempo, horas al arpa, y Dios sabía lo que había en su corazón. Y lo que uno le hace a Dios sale bien, con tal que uno le obedezca a Dios, obedezca su voz. Dios se mueve en el orden. Dios no se mueve en el desorden. Entonces, la armonía es el arte de formar y combinar las, las notas musicales. La armonía es la estructura de la música. La armonía ministra el alma. La Biblia dice que toda dádiva de Dios, todo perfecto, desciende de los cielos, del Padre de la luz. Todo don de Dios va en orden. Las cosas de Dios son cosas ordenadas. Amén. En la melodía de Dios hay orden. La melodía de Dios no es desenfrenada, es ordenada. En la armonía, todo en orden. Todo está simplemente calculado de parte del Señor. Y para finalizar, el ritmo. El ritmo es el orden y la proporción de la música. En el ritmo hay un equilibrio. El ritmo es la distribución de las notas musicales de acuerdo a un compás. El ritmo ministra el cuerpo. Anteriormente o actualmente hay mucha disensión y mucha discusión en la iglesia, y se pelean porque unos dicen que si el rock o la bachata o la salsa o el reggae o el reggaetón o el rap es de Dios o no es de Dios. La Biblia habla del discernimiento. Hay que discernir lo que uno escucha, si es de Dios o no es de Dios. Porque hay unos que dicen que la Biblia dice que toda la música es de Dios, pero yo le digo que es falso, porque en la Biblia no hay ni un versículo que diga que toda la música sea de Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que ustedes escuchan en la radio, en la televisión, en los CD es cristiano. También el enemigo tiene su música infiltrada ahí en la iglesia. Les voy a hablar un poco quién fue Lucifer. Este fue un ángel
que Dios lo creó solamente para la alabanza. Lucifer tenía todas las voces, aguda, grave, tenor, soprano. Pero ¿qué pasó? Lucifer se llenó de ego y quería que lo alabaran a él. Quería destronar a Dios y Dios lo echó a él y no simplemente fue a él, sino que Lucifer se llevó a la tercera parte de los ángeles. La música, la música es de Dios, pero Lucifer ha sido pirata de la música de Dios y lo ha hecho a su manera y ha infiltrado su música aún en las iglesias. La Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Los hermanos que no se informan bien, no buscan las raíces de lo que escuchan, su historia, carecen por falta de conocimiento. El enemigo los engaña. Y una iglesia donde la gloria, el Shekinah de Dios no está, entonces la iglesia está en peligro, porque el enemigo hará de la suya para engañar y para destruir. La Biblia dice la Biblia dice en el libro de Jeremías que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Pero sucede que los hermanos adoptan las cosas del mundo, se envuelve al mundo para ganarse a los del mundo. La iglesia hace lo que los hombres quieren, olvidándose y echando a un lado que las cosas no se hacen como los hombres quieren, las cosas se hacen como Dios manda. La Biblia dice que el mundo se vuelva a la iglesia, no la iglesia al mundo, pero el enemigo ha cegado los corazones, ha engañado a pastores, hermanos, y como está en el libro de Ezequiel, sus sacerdotes no supieron discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Los sacerdotes, los pastores de ahora, por falta de conocimiento y por no discernir, caen en el engaño. El enemigo los engaña y su música la mete disfrazándola de cristiana. Son muy pocas las iglesias que alaban a Dios en rap, en reggae, en todos esos géneros. Son muy pocas las iglesias que hay himnarios, porque la Biblia enseña que a Dios se ha alabado con cánticos, himnos, salmos, adoración. No hay ni un verso de la Biblia que diga que todos los géneros, toda la música sea de Dios. Todo eso tiene sus raíces y hay que investigarlo. Porque los jóvenes de ahora, si se presenta una agrupación, entre comillas, cristiana, van por la agrupación, no van por la palabra, no van para que Jesucristo llene sus vacíos, sino que van por emoción. Y muchas iglesias han imitado el sistema del mundo. Y la iglesia no puede ser imitadora del mundo, tiene que ser imitadora de Cristo. En la Biblia nos enseña que hay una profecía que dice, que habla acerca del levantamiento del tabernáculo de David. Vuelvo a recalcar que son muy pocas las iglesias, muy poco el remanente, porque hay un remanente que no adora a Dios en todos los géneros, sino adora a Dios basándose en lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice, volveos a las sendas antiguas, preguntar en ellas encontraréis el reposo. Las sendas antiguas, el ayuno, la oración, alabando a Dios con la música como la Biblia se basa, no como algunos dicen, reggae cristiano, rock cristiano, reggaetón cristiano, ahora todo lo llaman cristiano y no es así. No todo lo que ustedes escuchan en la música, de la música, en la televisión, en la radio, en los CD, es de Dios. No todo lo que brilla es oro. La Biblia habla del discernimiento. Hay que discernir, porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros que van a engañar.
Y el enemigo hoy día está haciendo de la suya, está infiltrando su música, está infiltrando el reggae, el rock, la bachata, todos esos tipos de género. Pero esos tipos de género no se sujetan a la melodía. Y como no se sujetan a la melodía, hay un desorden. Y Dios no se mueve en el desorden, Dios se mueve en el orden. En la salsa, lo que prevalece ahí es el ritmo. Y el ritmo, como les acabé de decir anteriormente, ministra el cuerpo. Pero el ritmo no puede prevalecer. Tiene que prevalecer la melodía. La armonía y el ritmo se deben sujetar a la melodía. Porque la Biblia dice que los sacerdotes de Baal armaban escándalos, se sajaban y el Dios falso no le escuchaba. Pero Elías oró sin armar tanto escándalo y Dios se movió. ¿Por qué? Porque Dios es un silbo apacible. Dios no se mueve en los escándalos ni los estruendos. La música de Dios es ópera. Dios es un silbo apacible. El rock, esa música no es de Dios. Y le explico por qué. Porque la música de Dios alaba a Dios, glorifica a Dios, adora a Dios, exalta el poder, la grandeza de Dios. La música de Dios es santa, es pura, es, alivia el alma. La música de Dios santifica su nombre. El nombre de Jehová sea santificado. Pero el rock es una música escandalosa, estruendosa. El rock incita a los jóvenes a la violencia, a hacer actos sexuales que no están al agrado de Dios. Para eso fue hecho el rock. El rock es música estruendosa y Dios no se mueve en el estruendo. Dios se mueve en lo calmado, en el silbo apacible, en el orden. El rock no es la música de Dios. La música de Dios, vuelvo a recalcar, es ópera. Que este mensaje le haya sido de bendición y Dios los bendiga. ¿Verde qué es? El verde